Hola, estimados estudiantes de segundo año. Eh, Vamos a empezar con las clases de fisiología del aparato respiratorio. Eh, si bien vamos a ver en estas clases algo de morfología, tanto macro como microscópica, recuerden que tienen el material didáctico, las clases de histología y de anatomía también lo que van a necesitar en el material de laboratorio, en los trabajos prácticos. En la clase de histología la van a tener con el profesor Gatti y el material complementario está en el Moodle del laboratorio. Así que si bien vamos a ver algunas generalidades de morfología macro y microscópica, nos vamos a enfocar a los conceptos de la fisiología. Bien, entonces podemos decir que el aparato respiratorio, recuerden que hablábamos de aparato cuando tenemos conjunto de órganos que cumplen una función y que están formados por órganos, tejidos de diferente origen embriológico y de diferente morfología. En este caso, el aparato respiratorio va a estar formado por vías aéreas superiores e inferiores, pulmones, y también van a trabajar en conjunto, después vamos a ver, una serie de músculos para lograr los movimientos que se necesitan para conseguir la entrada y salida de aire a los pulmones y finalmente poder realizar la función. Dentro de las funciones no solamente va a estar el intercambio gaseoso, que es la función principal, sino también la función de fonación relacionada a estructuras que están ubicadas en la laringe, eh, las funciones de defensa o de una participación dentro de lo que es la respuesta inmunitaria, con la posibilidad de generar un moco y excretar, o sea, eliminar algunos microorganismos partículas que pueden entrar, invadir, y también tiene participación en el sentido de la olfacción, el olfato, ya que la mucosa olfatoria, es decir, los receptores, están ubicados también dentro de, de las vías respiratorias, en el techo de las fosas nasales, y una participación muy importante en lo que es el mantenimiento del equilibrio ácido-base, o sea, la homeostasis del pH del organismo. Por eso, para recordar eso, le puse acá una foto. Esta es una foto de un campo base del Everest y todo esto que ven acá son tubos de oxígeno. Es decir, el ser humano ha podido alcanzar grandes profundidades buceando o grandes altitudes también haciendo montañismo, pero una de las limitantes es la disponibilidad, la posibilidad de seguir recibiendo el oxígeno que necesitan nuestros tejidos, sobre todo el cerebro. También nos hemos arreglado las hemos ingeniado como para proveernos de ese oxígeno, por ejemplo, con dispositivos externos que nos aportan aire y oxígeno a presión, como para poder sostener esta función, sobre todo la del intercambio gaseoso. Eh, Nuestro tipo de aparato respiratorio, si bien está adaptado, como les decía antes, a grandes profundidades y grandes altitudes, tiene limitaciones que están dadas por la morfología y la fisiología en general. Algunos mamíferos, como los sifios, que es este que está acá, que es de la familia ahí de los delfines, pero que pueden estar sumergidos, están especialmente adaptados a las grandes profundidades. eh, Horas a mucha profundidad, con lo cual no solo tienen adaptaciones de la respiración, sino también para soportar las presiones. Pero nosotros, los seres humanos, y acá les traigo el ejemplo de una apneísta, es decir, la apnea deportiva es una disciplina que busca conseguir los mayores tiempos de inmersión, tanto en forma estática como dinámica, para que tengan una referencia. La foto corresponde a Ludmila, no voy a decir su apellido para no decirlo mal, pero sería algo como Brodsowski, que es apneísta y tiene un récord de estar más de 5 minutos y más de 40 metros de profundidad. Pueden buscarla y ver unos documentales muy lindos. Ludmila vive acá en Bahía, es de Río Colorado, pero internacionalmente los récords son aún de más duración. Una de las, para que empecemos a pensar en todos los
elementos que participan en esta posibilidad que tiene el aparato respiratorio eh, de seguir abasteciendo de oxígeno a nuestros tejidos en distintas circunstancias. No solamente participa el aparato respiratorio en sí, sino también algunos otros componentes de todo el organismo que presentan adaptaciones, y entre ellas lo que vamos a ver es que acá tenemos un montón de mamíferos adaptados, eh, algunos mejor adaptados a la inmersión y a estar en apnea durante mucho tiempo, y acá tenemos nosotros el ser humano en contenido, por ejemplo, de hemoglobina y de mioglobina. Recuerden que estos son las proteínas con sus grupos que contienen hierro, que son los pigmentos sanguíneos y musculares respectivamente, especializados en la hemoglobina transportar el oxígeno, la mioglobina en hacer un pequeño almacenamiento o reserva de oxígeno dentro de los músculos. Cuanto más adaptados a la apnea, a la inmersión están, más altos vamos a ver los valores de hemoglobina en gramos por decilitro, están todos medidos en el mismo volumen de sangre, y también la mioglobina muscular. Esto nos está mostrando que eh, tenemos también toda la composición de la sangre y las funciones de la hemoglobina como un elemento importante también en la función de intercambio de gases. O sea, no solamente el aparato respiratorio, que va a ser el encargado de proveer esos gases a los tejidos, sino también después algunas otras propiedades en la sangre y en los tejidos. Brevemente vamos a ver algo de morfología, pero ya tienen los contenidos específicos en el laboratorio. Nosotros hablamos, les dije al principio, de vías aéreas superiores e inferiores. Después también lo vamos a ver con el concepto fisiológico de las vías de conducción y de intercambio. El primer tramo de la vía, que es la entrada del aire, eso se hace a través de las fosas nasales. Nosotros tenemos unas aberturas al exterior, que son las narinas, los agujeritos de la nariz, las narinas, que tienen unas aletas. En nuestra especie no es tan móvil, en otras especies es más móvil, y toda esta cavidad, la función que cumple en cuanto a al aparato respiratorio, es hacer un acondicionamiento del aire que ingresa, sobre todo en ambientes fríos y secos. En toda esta zona se da un proceso de calentamiento y de humidificación, eso lo van a ver después con Cristian, pero en gran parte eh, es posible por estas adaptaciones de superficie, que son los cornetes que generan una turbulencia del aire que ingresa. Esos cornetes están revestidos de una mucosa, y esa mucosa es capaz de transferirle humedad, o sea, vapor de agua al aire que ingresa, y templarlo, para que entonces pase mejor acondicionado al resto de las vías sin provocar irritación y demás. También en la entrada a las fosas nasales están los pelitos que capturan algunas partículas que pudieran ingresar, y también hay en esa zona una sensibilidad especial a esas partículas que pudieran entrar, que desencadenan el reflejo de estornudo o de tos también como protección. En el techo de las fosas nasales, en la parte superior, vamos a encontrar una mácula mucosa olfatoria. Ese es el segmento olfatorio. Luego el aire que ingresa, si bien también puede ingresar por la boca, pero cuando ingresa por la boca la entrada es mucho más directa, no se acondiciona de la misma forma. Entonces ustedes habrán escuchado siempre esa recomendación de tratar, sobre todo al hacer el ejercicio y si están en un ambiente frío, tratar de inhalar por la nariz en lugar de por la boca, porque permite un mejor acondicionamiento. En este epitelio va a ser el epitelio que ven partes, va a ser plano estratificado. Después vamos a empezar con el epitelio propio del aparato respiratorio, que se los va a describir Cristian, y en las zonas de la faringe, ya esto cuando pasamos, esta es la cavidad oral, nasal, y ya pasamos en común, esto sería nasofaringe, orofaringe, a la faringe propiamente dicha. Tenemos un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y
algunas zonas del epitelio típico respiratorio. El epitelio olfatorio, esto lo vimos en la unidad de sentidos y lo vamos a retomar también en la unidad de nervioso, pero brevemente para recordar que ahí teníamos el par craneal 1, el responsable eh, de un tipo de recepción química, es decir, este epitelio tiene varias características particulares, una que estas son dendritas de una primer neurona que está expuesta en la cavidad, en el techo de la cavidad nasal. Estas neuronas sufren recambio cada más o menos unos 60 días, y esto está todo embebido en una mucosidad producida por glándulas. eh, entonces permite que las sustancias odoríferas se adhieran a ese moco y generen, entonces inicien la vía. Directamente entonces los receptores, el receptor va a ser estas neuronas especializadas. Faringe y laringe son como un tubo continuo. La laringe es un tubo que tiene partes musculares y cartilaginosas. ¿eh? Para las funciones de fonación y de deglución, también tenemos varios músculos que van a tener anclaje a este hueso eh, que es impar, medial, que es el hueso ioides. El hueso ioides es muy chiquitito, después lo vamos a ver en el trabajo práctico. eh, Tiene esa función de darle un anclaje a los músculos que participan tanto en la fonación como en la deglución. Y después tenemos este tubo músculo cartilaginoso con membranas, o sea, con bastante tejido conectivo, que es la laringe. Toda esta estructura compleja tiene esas características tan particulares porque va a ser parte del aparato fonador, o sea, no solamente va a conducir el aire que ingresó, sino que va a tener esas funciones de fonación. Acá tenemos una vista frontal y podemos identificar, además del hueso ioides y el cartílago tiroides, que tiene esta formita tan reconocible, también reconocemos a la glándula tiroides, que está por acá, por debajo, con esa forma también de mariposa. Como les decía, en la laringe tenemos, fíjense, ahora ubicamos acá el cartílago tiroides, entonces esto es anterior, esto es posterior, acá tenemos la luz, y entre estos cartílagos, tiroides, aritenoides, hay unos músculos eh, son parte del aparato de la fonación. Es el tipo de músculo, es músculo esquelético, o sea, estriado voluntario, que recibe inervación somática por motoneuronas, eh, y forman lo que llamamos cuerdas vocales, que no son más que pliegues de membrana que dejan una abertura y que se pueden abrir o cerrar a partir del movimiento de estos músculos. Aritenoideo transverso entre los cartílagos aritenoides, tiro aritenoideo, crico aritenoideo. Este conjunto de músculos lo que hacen es cerrar en mayor o menor medida las cuerdas vocales, cuando están completamente abiertas, o sea que dejan esta luz, pasa el aire, eso es durante la función de ventilación, de entrada-salida de aire, pero nosotros podemos cerrarlas y hacer entonces que el aire pase generando una vibración de esas cuerdas vocales, y con esa vibración de las cuerdas vocales y un pasaje muy controlado del aire es como producimos el sonido. Eh, es similar, para que se entienda el mecanismo en forma general, a cuando ustedes inflan un globo y después estiran la boca de ese globo, la entrada del globo, y dejan salir el aire de a poquito, van a lograr hacer un sonido, estirando esa boca del globo, tensándola y dejando salir, permitir la salida del aire, digamos, en forma gradual y muy de a poquito, ahí se produce el sonido. También cuando nosotros silbamos, hacemos esa función de reducir, o sea, tensar los labios y ponerlos en contacto y empujar el aire en forma controlada y que salga de a poquito, y ahí se produce la función de sonido, emitimos un silbido.
de forma similar las cuerdas vocales, pero es mucho más complejo el aparato de fonación, de manera que nos permite hablar, cantar, o sea, emitir distintos sonidos y también coordinarlo con la función de ventilación. La laringe tiene una continuidad con la tráquea, sí. Laringe y tráquea, la tráquea también es un tubo músculo tendinoso, músculo cartilaginoso, perdón. En este caso, ya los cartílagos no son complejos como los de la tráquea, sino que son anillos que están abiertos en su parte posterior, dándole una cierta rigidez a la tráquea, de modo de mantener ese tubo siempre abierto. Y después esa tráquea se va a bifurcar en una zona que llamamos carina, que acá hay un cartílago que tiene una forma como de silla de montar, se divide en los bronquios fuente o bronquios principales, que después empiezan a tener una ramificación dicotómica, es decir, de cada uno se divide en dos, van achicando su calibre, ya después los anillos estos de cartílago dejan de ser completos para hacer placas de cartílago que acompañan la ramificación del árbol bronquial, y luego ya desaparece el cartílago en lo que llamamos bronquíolos. Estos bronquíolos finalmente se van a abrir en una red de sacos, como si fueran racimos de sacos, que son los sacos alveolares, y esa es la porción final. El árbol bronquial, la tráquea, sus ramificaciones, el árbol bronquial, hasta la división de los bronquiolos terminales, es la porción conductora del aire. Es decir, ahí no hay ningún intercambio gaseoso. Recién es posible que haya un grado de intercambio gaseoso a partir de los bronquiolos respiratorios, pero el intercambio finalmente se termina produciendo recién a la altura de los sacos alveolares. Es decir, todas estas estructuras lo que hicieron fue conducir el aire hasta los sacos alveolares. Eh, Tenemos un corte transversal de la tráquea, como para que vean cómo está dispuesto este cartílago, en forma de anillo incompleto, o sea, en la parte posterior está cerrado por músculo, en este caso es músculo liso, con su epitelio respiratorio. Esta es la placa de cartílago. Acá tenemos en un aumento mayor el cartílago, que es cartílago de tipo hialino, y por supuesto siempre glándulas que van a contribuir, sí, a producir moco, que está presente una mucosidad en toda la vía, con un detalle eh, ampliado y con una coloración que muestra estas células. Ustedes ya las conocen, las células caliciformes, que generan ese mucus, todo este borde que es de cilios, de células ciliadas. Entonces decimos que es un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Lo van a ver con Cristian y lo vamos a ver en los trabajos prácticos. Volvemos un poco entonces al árbol bronquial. Acá está esquematizado nuevamente. Tendríamos, acá reconocemos enseguida el cartílago tiroides. eh, Después, o sea, esto sería parte de la laringe, la tráquea y la ramificación del árbol bronquial, que como les decía, va emitiendo ramas, o sea, se va bifurcando, dividiendo en bronquios. Estos serían los bronquios principales o bronquios primarios o bronquios fuente, y después bronquios segmentarios, hasta segmentarios pequeños, y después toda la zona de bronquíolos va a seguir después de estas ramificaciones. Acá todavía están esquematizados así las plaquitas de cartílago distribuidas como para mantener ese grado de rigidez que permite que esa vía aérea no colapse, que esté abierta. Después de esas ramificaciones que llamamos bronquios, pasamos a las ramificaciones, se va perdiendo el cartílago hasta que ya no hay, y ahí hablamos de bronquiolos. Y después que se siguen dividiendo hasta armar estas especies de racimos, que forman los sacos alveolares. Finalmente todo el parénquima pulmonar va a estar formado por el conjunto de estos sacos alveolares, y nosotros en los cortes los vamos a ver con las paredes muy finitas, casi todo ocupado por estos sacos alveolares, y vamos a ir encontrando cada tanto alguna corte de alguna ramificación del árbol bronquial y también de vasos sanguíneos. Vamos a recordar que
como todas las vísceras, reciben una inervación por parte del sistema nervioso autónomo o autonómico eh, de sus dos ramos, parasimpático y simpático. Entonces vamos a tener fibras, es decir, los axones de neuronas parasimpáticas. Estos primeros axones son los que llamamos preganglionares, ¿eh? Que vienen desde el sistema nervioso central. O sea, estas son axones de las neuronas preganglionares porque vamos a encontrar ganglios cerca o dentro de las paredes de las vísceras. Ahí es donde se produce la sinapsis a una segunda neurona, es decir, este es el ganglio. La primera neurona la llamamos preganglionar, la segunda neurona es la posganglionar, que va a ir a inervar músculo liso y glándulas. Recuerden, de todos modos, esto también lo van a tener en una clase aparte, que es toda la de farmacología, los neurotransmisores, que en el caso del sistema parasimpático va a ser siempre la acetilcolina, tanto en la preganglionar como en la posganglionar. Inervan entonces músculo y glándulas, lo que va a producir entonces la excitación o del parasimpático va a ser secreción, ¿sí? A partir de las glándulas, y sobre el músculo va a tener una función de estimular la contracción, es decir, va a contribuir a la constricción de las vías. También, por supuesto, se reciben aferencias, o sea, es la parte sensitiva autonómica, ¿eh? Va a estar dada por aferencias desde el epitelio, por ejemplo, en este caso, ¿eh? Hacia neuronas sensitivas que también van a conducir la información hacia el sistema nervioso central. En el caso del sistema nervioso autónomo simpático, su ramo simpático, también vamos a tener aferencias motoras. Estas serían entonces, acá tenemos distinto, los ganglios están eh, en las cadenas de ganglios que están muy cerca de la columna vertebral, los ganglios, las cadenas paravertebrales para el simpático, que están distribuidas en la zona toracolumbar. Recuerden que las parasimpáticas son de la región cráneo-sacra. Esto es toracolumbar, las neuronas preganglionares, los ganglios están en esa cadena, ¿eh? Y entonces lo que nosotros vamos a ver son los axones, los posganglionares simpáticos, que también van a ir a inervar glándulas y musculatura lisa. En el caso del aparato respiratorio, el sistema simpático, cuando hay una excitación o una activación del sistema simpático, va a generar broncodilatación. Con respecto a la irrigación, también tenemos particularidades en el aparato respiratorio que están directamente relacionadas con su función de intercambio de gases. En el caso del aparato respiratorio, va a recibir una doble tipo de irrigación. La principal va a estar dada por la llegada de sangre venosa mixta a partir de la arteria pulmonar. ¿eh? Si bien se llama arteria, recordemos esto, se llama arteria porque sale del corazón, pero va a llevar la sangre que ya pasó por los tejidos, entonces perdió parte de su contenido de oxígeno. Recuerden que no es del todo correcto hablar de sangre desoxigenada porque no pierde todo el oxígeno, sino pierde una fracción, y esa es la que se va a ir ramificando para llegar a nivel alveolar, a formar una red capilar alveolar, capilares alveolares, que es finalmente el lugar específico donde se va a producir el intercambio gaseoso. De esos capilares luego va a salir sangre ya completamente oxigenada que va a ir a formar la vena pulmonar, que lleva sangre arterial, o sea, sangre del tipo arterial, es decir, sangre oxigenada, pero es una vena porque entra al corazón. Sin embargo, también todo, en el aparato respiratorio se recibe eh, irrigación similar a lo que pasa en distintos órganos y tejidos del cuerpo, a partir de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales van a llevar, sí, sangre arterial oxigenada, van a ir a irrigar tejidos, o sea, con función trófica, y luego van a ir a drenar a la vena bronquial, que parcialmente, parte, también drena a la vena pulmonar, aportando una pequeña sangre acá, con menor contenido de oxígeno, sangre tipo venosa,
a esta vena pulmonar que lleva la sangre oxigenada. Esa contribución es un porcentaje muy chiquitito, menor al 2%. ¿eh? Arteria pulmonar, arteria bronquial, doble irrigación. Una con fin, esta va a cumplir la función del intercambio y esta es una función más nutricia tradicional. Y recuerden este pequeño shunt ahí de vena a arteria. Sería de vena, perdón, sería de vena a vena, pero es de sangre venosa a la sangre oxigenada. Bien, esta lobulación también la vamos a ver en el práctico de anatomía. A medida que el árbol bronquial se va ramificando, va a ir aportando ese aire que entra a distintos sectores, porciones de los pulmones, generando entonces distintos lóbulos. Esta lobulación está marcada, nosotros la podemos ver desde la superficie porque aparecen cisuras, cisura oblicua, cisura horizontal para el pulmón derecho y una cisura oblicua para el pulmón izquierdo, que es más pequeño, bueno, que tiene algunas diferencias porque tenemos el espacio que ocupa el corazón, que tiene esa inclinación hacia la izquierda, esta sería una vista anterior y esta sería una vista posterior. Pero la ramificación de los bronquios va generando estos sectores que son los que son ventilados por los distintos bronquios segmentarios. Entonces, también esto tiene una correlación clínica por cómo se pueden distribuir las infecciones, por ejemplo. Una particularidad anatómica también, por esta asimetría que genera la ubicación del corazón, es que el trayecto para el bronquio derecho es un poquito más descendente que para el bronquio izquierdo, que se horizontaliza un poco más. De modo que cuando se aspira por accidente algún objeto, tiende eh, a irse hacia el bronquio, entonces derecho. No es siempre así, pero por la misma anatomía, esto es como el caminito más directo. Estas ramificaciones, como dijimos, generan hasta la altura de los bronquios y un poquito más, es todo el sistema de conducción, y después recién llegamos a la zona de intercambio de gases, donde se produce la hematosis. A medida que se van dividiendo, entonces va aumentando, esto lo que aumenta es el área cross-seccional, o sea, el área transversal, de modo similar a lo que veíamos en el aparato circulatorio. Si bien el calibre de cada uno de los bronquios va siendo cada vez menor, si nosotros juntamos todas las áreas transversales, esas van en aumento, hasta tener la mayor área a nivel de los alvéolos. Por último, para terminar un poco con esta presentación general de la morfología, vamos a hablar de las pleuras. La pleura eh, son como globos, acá está bien esquematizado como para entender, como si fuera el pulmón también como un globo y a su vez ese globo envuelto por otro globo, lo cual genera una doble membrana, una pleura visceral y una pleura parietal. ¿Sí? Esa pleura visceral, que va a ser la que está pegada al pulmón, íntimamente adherida con todo tejido conectivo, y una pleura parietal, estas se repliegan a nivel del hilio del órgano. Ahí va a ser el repliegue como si fueran esta vueltita, y entonces tienen una continuidad, la pleura visceral con la pleura parietal. Y entre esas dos membranas pleurales hay un espacio virtual que lo único que tiene es una película de transudado de plasma, es decir, acuosa, que es muy importante para la función de ventilación, para la mecánica ventilatoria, porque genera una adherencia entre las dos hojas y por lo tanto entre la pleura y el pulmón. Vamos a recordar entonces, la pleura visceral está íntimamente unida por tejido conectivo al parénquima pulmonar y la pleura parietal a la pared del tórax. O sea, la pleura parietal está pegada a la pared del tórax y la pleura visceral al pulmón. Al estar las dos en contacto y solamente con una película de líquido acuoso,
eso por las mismas características de tensión superficial del agua, hace que haya una fuerte adherencia, ¿sí? Similar a lo que les pasa cuando por ahí están lavando los platos o los vasos y se quedan uno haciendo como vacío con el otro. Eso no es vacío, sino que es la tensión superficial, que se nos quedan pegados, es por la tensión superficial que genera el agua, por las propiedades del agua. Bueno, eso es lo que pasa a nivel de las pleuras y vamos a ver qué importancia tiene con la mecánica ventilatoria. Acá vemos entonces en un detalle de cómo estaría la irrigación. Si esto hablamos las arterias las bronquiales, que son la que le dan la irrigación hipotrófica, o sea, para llevar nutrientes y los gases al tejido, como en cualquier órgano, pero también vamos a tener entonces la arteria pulmonar y después la vena pulmonar, que van a participar de lo que es la función de hematosis. También vamos a tener linfáticos y los nervios. Estos nervios que tienen función vasomotora, ¿eh? Es decir, son parte del sistema nervioso autonómico y van a tener capacidad de eh, hacer contraer o dilatar los vasos sanguíneos, sumado a la función también del sistema nervioso autónomo sobre los calibre del árbol bronquial, que también permite broncoconstricción y broncodilatación. Entonces vamos a hablar de broncoconstricción y broncodilatación y vamos a hablar de vasoconstricción y vasodilatación. Y antes de pasar al segundo video, donde ya nos metemos bien con la fisiología respiratoria, les dejo como para que vean con qué conocimientos previos tendríamos que contar para empezar a meternos en la fisiología. Y muchos tienen que ver con las propiedades de los gases y de difusión de los gases a través de membranas. Así que esos conceptos de presión parcial de los gases, solubilidad de gases en líquidos, ley de masa, sistema buffer, lo vamos a ver más adelante en la unidad de renal. Así que bueno, por ahora de esos conceptos no tanto, algunas vamos a hablar con respecto a la hemoglobina. Eh, Vamos a ver en la clase de fisiología, entonces, vamos a hablar de mecánica ventilatoria, de intercambio de gases o hematosis, de la regulación a nivel regulación y control, que siempre tiene un componente de regulación local y un componente central, y vamos a mencionar nada más la participación del aparato respiratorio en el equilibrio ácido-base, porque eso nos queda después para la unidad de renal.